Evangelio de Juan, vamos al capítulo 15, hermanos. Hagamos lectura de los versículos 26 y 27. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo de predicación. Y hemos de rogarte, amado Señor, que tengas la misericordia de abrir nuestro entendimiento, que nuestro corazón sea verdaderamente un terreno fértil, en donde la palabra de hoy sea fielmente sembrada, para que en su momento, por el poder de tu Espíritu, llegue a dar fruto abundante. Y hemos de rogarte, amado Señor, que dispongas todo nuestro ser, toda nuestra atención a este tiempo de predicación. Que si hay algo que nos distraiga, oh Padre, sé tú llevando cautivo todo pensamiento. Así es que queremos someter hoy nuestra voluntad a ti, amado Señor. Que solo esté nuestra disposición a hincarnos delante de ti para escuchar tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos, Señor, siempre orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Muy bien. Hoy cerramos este capítulo número 15 del Evangelio de Juan. Es un capítulo que, si usted se ha dado cuenta, acompañado, aún así, desde los dos capítulos previos, desde el capítulo 13, hemos encontrado cómo el Señor Jesucristo ha estado en la disposición de atender a sus discípulos, los cuales están muy consternados frente a la noticia de su pronta partida. Y ya hoy cerrando precisamente esta parte del capítulo, cerrando el capítulo 15, aunque no se ha cerrado el discurso como tal que el Señor tiene para con ellos, hoy lo que hemos de estudiar es acerca de una responsabilidad que tenemos todos nosotros los cristianos. Por eso este sermón lo he titulado Testigos de Cristo en un mundo de odio. Y si usted lo recuerda muy bien, venimos precisamente de haber considerado el aborrecimiento del mundo que tiene contra todos aquellos que son de Cristo. Y ese rechazo, entiéndalo bien, no es un asunto accidental, no. Tampoco se trata de una circunstancia que, como algunos piensan, puede llegar a evitarse. Pueden buscar la manera de cómo evadir el odio del mundo. Hermanos, el odio del mundo es la respuesta natural de un sistema que está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, cuando la luz de Cristo brilla en los creyentes, hermanos, no es de esperar otra cosa. No podemos esperar otra cosa que la hostilidad de este mundo presente. No debería para nosotros llegar a sorprendernos que el título de cristiano sirva o sea como un imán que atrae precisamente la oposición en todos los matices posibles. Piense, por ejemplo, nosotros veremos cómo nuestros familiares nos darán la espalda solamente por causa de nuestra fe. Y en algunos casos también vamos a experimentar la férrea persecución, incluso a muerte, de los enemigos más violentos de la fe en Cristo. Así es que, hermanos, quien quiera escapar de semejante odio tendrá que hacer una cosa: negar a Cristo. Si una persona quiere escapar del odio de este mundo, tendrá que enmudecer y no hablar de Cristo. Y hermanos, para negar a Cristo solo puede ser producto de la falta de fe. No de una fe débil,
sino de la ausencia total de la fe verdadera. Pues aún la fe más débil hará que ese hombre llegue a invocar a Dios en medio de su necesidad. Yo le pregunto, si hoy usted fuera tomado a la fuerza para ser quemado vivo, no se distraiga. Si hoy usted fuera tomado a la fuerza para ser tomado, para ser llevado a la hoguera y le presionaran para que negara a Cristo, ¿cuál sería su respuesta? Pues déjeme decirle que hoy en día, por mucho menos, hay quienes se llaman cristianos y no abren su boca para confesar a Cristo. Por mucho menos. Ahora yo pregunto, ¿por qué no abren su boca? ¿Por qué no confiesan a Cristo? ¿Será por miedo? ¿Pero por miedo a qué? Si hasta el día de hoy, en nuestra nación, cuando menos, en nuestra región, en este pueblo, a ningún cristiano están correteando con antorchas. ¿O sí? No, ¿verdad? En la Inglaterra del siglo XVI, Hugh Latimer fue condenado a morir en la hoguera por causa de su fe en Cristo. Él cayó en las manos de la reina María, conocida con el nombre de María la Sanguinaria, quien tenía como misión acabar con todos los protestantes. Cuando el señor Latimer estaba justo por ser quemado por causa de su fe en Cristo, él proclamó que aquel día se encendía una vela en Inglaterra que nunca se apagaría. Hermanos, Latimer no buscó evitar el odio del mundo, sino que usó su sufrimiento como testimonio de la verdad del Evangelio. Es por eso, hermanos, que un pasaje como el de hoy, el que nos corresponde hoy meditar, es el mensaje consolador que Cristo tiene para sus discípulos en medio de un mundo hostil. Y si usted leyó bien conmigo, por ninguna parte el consuelo tiene que ver con escondernos del mundo. No, por el contrario, el consuelo que aquí se nos cita tiene que ver es con la promesa de la venida del Espíritu Santo, quien será enviado para atender la misión de testificar de Cristo. Y esto lo hará ¿cómo? Usando a cada uno de los creyentes. Por tanto, hermanos, lejos, pero muy lejos de ser apartados del odio de nuestros enemigos, ahora somos comisionados para salir al mundo y hablar de Cristo. Salir a donde está el enemigo. Hermanos, al anunciar el Señor su partida, Cristo no deja a sus discípulos en la incertidumbre ni en el temor. Él les está dando una promesa que es firme, que ellos no van a estar solos. Ahora, en medio de la oposición que tendrán en el mundo, ellos tienen aún una tarea. ¿Cuál es esa tarea? La tarea que les espera es la de predicar a Cristo, pero esa tarea no la harán solos, sino que recibirán ayuda divina. Y aquí es donde entra en escena precisamente esta persona, el Consolador, cuya venida es esencial tanto para la continuación de la obra de Cristo como para la fortaleza de cada uno de los testigos de Cristo. Hermanos, es precisamente en este contexto que nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar del envío del Espíritu Santo. Y ese será mi primer punto a tratar. El envío del Espíritu Santo. Así lo dice la primera parte del versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Hermanos, esta promesa, ¿sí sabe con qué comienza? Comienza con un pero que yo he llamado un pero santo. ¿Por qué? Es un pero santo ya que después de haber oído acerca del odio del mundo, de ese odio que el mundo les va a retribuir a cada uno de los cristianos, viene este pero.
de manera gloriosa, con lo cual viene a expresar un contraste, queriendo decir que a pesar del dolor que puedan llegar a experimentar los cristianos, aún hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Serán odiados, pero hay buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Es que los discípulos del Señor no estarán solos. El Espíritu Santo vendrá como ¿quién? Vendrá como el ayudador, si usted lo quiere así anotar. Ayudador es lo que significa ese nombre, consolador. Consolador básicamente es aquel que es llamado para ayudar, para defender, para consolar. Él es el Espíritu Santo que ha sido prometido por Cristo para que venga a consolar, a ayudar a estos discípulos que están sumamente compungidos por la partida del Señor. Ahora, si usted se da cuenta, esta promesa del envío del Consolador ya la habíamos escuchado antes en este mismo Evangelio, más exactamente en Juan capítulo 14, versículo 16. Pero en ese momento, hermanos, cuando el Señor en el capítulo 14 hace mención de que les promete que les enviará al Consolador, en ese momento la intención era consolar a sus discípulos. Consolar a sus discípulos, pues precisamente por la noticia de la partida del Señor. Pero ahora aquí en el capítulo 15 el Señor vuelve a tomar esta promesa, la vuelve a traer, la viene a refrescar con un propósito. La viene a refrescar para resaltar que el Consolador va a acompañar a esos discípulos en este mundo de odio. Así es que cobra una relevancia hermosísima, cobra una relevancia de verdadero descanso, de gran confianza delante de Dios. Ahora, además, el Espíritu Santo vendrá sobre estos discípulos con el propósito de tomarlos y usarlos como instrumentos para testificar de Cristo. Es de resaltar, hermanos, que la venida del Espíritu Santo es un regalo trinitario. Es un regalo trinitario. ¿Por qué? Pues será Cristo quien le envíe de parte del Padre. Así lo está diciendo el Señor. Yo os enviaré, ¿sí? Yo os enviaré al Espíritu que procede del Padre. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo es un asunto de la Trinidad. Esta promesa, hermanos, tuvo su cumplimiento ¿cuándo? En el día del Pentecostés, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo ya había vuelto a la presencia del Padre. Y en esa comunión perfecta envía al Espíritu Santo sobre sus discípulos. Ahora, si usted lo nota bien, nuestro Señor Jesucristo no promete enviarles consuelo. Eso no lo está prometiendo. Él no prometió enviarles consuelo. Él prometió enviarles a una persona que les ha de consolar. Y esto lo digo ¿por qué? Esto lo digo para distanciarnos de la herejía que dice que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Como lo enseñan ¿quiénes? Los testigos de Jehová, como lo enseñan también los unicitarios, estos son los jesusolos, como también lo enseñan los judíos. Hermanos, todos ellos, en su afán de defender el monoteísmo, niegan el misterio de la Trinidad. Ahora, Juan 15:26 muestra claramente que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, no es una fuerza impersonal. ¿Por qué? Porque Jesús lo llama el Consolador. ¿Qué está haciendo el Señor? Él está usando el pronombre personal Él. Es un pronombre personal, indicando la individualidad, la personalidad del Consolador. Ahora, además, este texto dice que Él, el Consolador, dará testimonio. Lo cual, ¿qué implica? Alguien que da testimonio implica una voluntad dispuesta.
implica entendimiento, implica un propósito. Es decir, son atributos propios de una persona. Ahora, también se dice que el Espíritu es enviado por el Hijo y procede del Padre, lo que nos demuestra que tiene una relación personal con las otras dos personas de la Trinidad. Esto, hermanos, todo esto contradice la idea de que el Espíritu sea una energía o una influencia. Por tanto, hermanos, se trata de la mejor compañía que un cristiano pueda llegar a tener en un mundo que está anegado por el odio y por la maldad irracional. Hermanos, el Espíritu Santo, al proceder del Padre y al ser enviado por el Hijo, se trata de una persona con autoridad. Es una persona con autoridad. Y tiene todo el poder para actuar en nombre del Padre y en nombre del Hijo. Y es porque tiene la misma esencia. Es Dios mismo. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿qué cristiano, escuche bien, qué cristiano pudiera llegar a decir que está solo o que está indefenso? ¿Quién puede decir eso? Hermanos, este regalo trinitario muestra que en la obra de la salvación no estamos solos, no estamos desamparados. Hermanos, el Espíritu Santo está presente con nosotros, nos guía, nos fortalece, nutre nuestra fe, nos consuela aún en medio de las pruebas. No se trata de un poder frío, no se trata de algo impersonal, sino de la presencia viva de Dios mismo obrando en nuestra vida. Hermanos, no podemos desconocer a la tercera persona de la Trinidad. No podemos desconocer al Espíritu Santo, que es llamado aquí el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que viene a nosotros con un propósito especial. Sí, consolarnos, pero consolarnos en nuestra labor. Y esto es importante, hermanos. El Espíritu no vino sencillamente a guardarnos en un rincón. Él no vino a escondernos para que no nos pase nada. No, Él vino a darnos la capacidad necesaria para salir allá y predicar a Cristo con denuedo. Por eso es que esto nos lleva directamente al segundo punto, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo de la cual el Señor Jesucristo quiere pronunciarse acá? Bueno, la segunda parte del versículo 26 nos dice que la obra del Espíritu Santo es la de dar testimonio de Cristo. Y esto también es muy, pero muy importante. La obra del Espíritu Santo es la de dar testimonio de Cristo, no testimonio de sí mismo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 26? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo el Señor. Ahora, que el Espíritu Santo sea el Espíritu de verdad es sencillamente porque Él es quien ha de guiar a los creyentes a toda verdad, a toda verdad. Entonces allí ya usted puede empezar a delinear su doctrina. Usted ya puede empezar a mirar cómo es que ha llegado a decir que cree en lo que cree. Si usted realmente ha nacido de nuevo, es porque el Espíritu Santo le ha guiado a creer lo que cree. Usted puede creer en la Trinidad, aunque sea difícil llegar a comprender semejante misterio. Pero lo cree. ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien le ha guiado a esa verdad. Le ha llevado a considerar también la verdad que solo en Cristo hay salvación. No en las obras, no en el cumplimiento de la ley, sino en Cristo Jesús. ¿Y cómo es posible esto? Porque el Espíritu de verdad ha guiado a los creyentes a la verdad. Y esto tiene la implicación, hermanos, que el Espíritu Santo es quien comunica un mensaje que es verdadero.
Si es el Espíritu de verdad, su mensaje es verdadero. Es decir, se trata de la verdad de Dios que va en contra ¿de qué? De la mentira del mundo. De la mentira del mundo. Por eso está ese choque tan abismal. Por eso esa gran diferencia entre el cristiano y el mundo. Por eso ese odio tan acérrimo. Porque mientras que el Espíritu nos guía a la verdad, el mundo guía a todos los hombres a la mentira. El Espíritu Santo es quien revela la veracidad de Cristo en el Evangelio. Piense, mientras que para un incrédulo el Evangelio es locura, así lo dice la Escritura, le es locura. Hermanos, el Espíritu Santo obra en los creyentes de una manera tal que les hace saber y les hace experimentar que el Evangelio no es locura. Por todo lo contrario, es poder de Dios para salvación. Completamente opuesto, ¿verdad? ¿Y esto quién lo hace? El Espíritu de verdad. Entonces, hermanos, los apóstoles, si usted se da cuenta, frente a lo que el Señor está escribiendo acá, los apóstoles estarían expuestos o tendrían que enfrentarse contra un enemigo que es mentiroso, un enemigo que propaga todo tipo de mentira. Y con lo primero que estos apóstoles se iban a enfrentar era con la mentira de que Jesús no era el Mesías prometido. Y eso sí que estaba rampante en ese tiempo. Hermanos, desde los líderes religiosos del judaísmo hasta el mismo pueblo rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios. Lo rechazaron como el Mesías prometido. Se negaron a semejante verdad. Y ante eso los apóstoles tenían que hacer frente. Qué batalla tan dura, ¿verdad? Además de esta mentira que el mundo estaba diciendo, que Jesús no era el Cristo, además de esa mentira se estaba sumando que el judaísmo estaba tergiversando la salvación. Ellos estaban diciendo que para ser salvo eran necesarias las obras externas de la ley. Por eso el gran problema de la iglesia, de las iglesias de Galacia, que ellos estaban permitiendo la entrada de estos falsos maestros, los cuales le estaban diciendo, sí, la salvación es en Cristo, pero Cristo más la circuncisión. Cristo y algo más. Y esto no quedó en la historia. Esto todavía corre y aún en medio de iglesias que se hacen llamar evangélicas, que quieren ser salvas por gracia, pero viven por obras. Y de eso sí que estamos llenos. Queremos esforzarnos en ser buenos para que Dios nos extienda de su bendición. Y así no obra el Señor. Entonces son mentiras, amados hermanos, que verdaderamente el Espíritu de verdad viene a tumbar y va a usar a sus apóstoles, a los discípulos de Cristo, para que hagan frente a tanta mentira. Hermanos, se tratan de mentiras que hasta nuestros días siguen rampantes, esclavizando la conciencia de muchos que se esfuerzan por ser buenos, como un acto de autojustificación. Y es por eso, hermanos, es por eso que el Espíritu Santo fue enviado para aplicar la verdad del Evangelio en un mundo que está entenebrecido en las mentiras. Entonces, yo creo que aquí cabe muy bien la pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Pues, Cristo es la verdad. Sencillamente, Cristo es la verdad. Si el Espíritu es el Espíritu de verdad y Él viene a testificar de Cristo y Él lo que va a testificar la verdad, pues sencillamente tendrá que testificar de aquel que dijo, yo soy la verdad. Por eso, Jesucristo es el corazón del Evangelio. Si hay un evangelio o algo que le llaman evangelio y Cristo no está allí siendo predicado, eso no es evangelio. Allí no hay verdad. Como les digo, el mismo Señor Jesucristo, Él declaró, yo soy la verdad. Y con esto el Señor no quiso decir que solamente enseñó la verdad. No, Él lo que quiso decir es que Él mismo es la verdad en esencia. Con tal, hermanos, que la promesa del Espíritu Santo, en esta promesa
que el Señor está aquí presentando, el Señor dice, Él dará testimonio acerca de mí. Porque es el Espíritu de verdad y tendrá que hablar de la verdad. Es decir, tendrá que hablar de mí, porque no hay otra verdad, sino solo yo, dice el Señor. Por tanto, hermanos, la misión principal del Espíritu Santo no es hablar de sí mismo. Óigalo bien. La misión principal del Espíritu Santo no es hablar de sí mismo, ni de buscar protagonismo, como hoy en día en muchos círculos cristianos contemporáneos, especialmente en algunos sectores del pentecostalismo extremo o del neopentecostalismo y de los llamados avivamientos carismáticos. Se observa esa inclinación a que se le presta atención, a que el Espíritu Santo está buscando ser visto, buscar su propia gloria. Y no es así. El Espíritu vino a testificar de Cristo. Hoy en día, muchos círculos cristianos han caído en el craso error y se observa una tendencia a hablar más del Espíritu Santo que de Cristo. Eso pasa. Se enfocan más excesivamente en las manifestaciones que son externas, que son emocionales, que son atribuidas al Espíritu, por ejemplo, como el hablar en lenguas, las sanidades, las caídas, porque también las hay, y supuestas revelaciones, etc. Y todo se lo atribuyen al Espíritu Santo. Hay una tendencia, hermanos, equivocada a hacer del Espíritu casi un personaje separado de la Trinidad, como si tuviera una agenda exclusiva, una agenda completamente distinta a la de exaltar a Jesucristo. Algo como si el Espíritu viniera no, yo no voy a enfocarme en la voluntad del Padre, a expresar a Cristo. No, tiene que ser en mí y en el poder que yo doy. No, hermanos. Este enfoque lleva a una espiritualidad centrada en el hombre, ni siquiera en el Espíritu. Piénsalo bien. Si nos enfoca es en el hombre. ¿Por qué? Porque se trata de la experiencia. ¿Ya habla en lenguas? No, entonces no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Ya tiene risa santa? ¿Sí? ¿Ya se ha caído? ¿Ha sentido frío? ¿Ha sentido calor? ¿Sí? ¿No ha tenido ninguna de estas experiencias? Entonces el Espíritu Santo no está con usted. Hermanos, este tipo de teología es una teología prácticamente antropocéntrica. Se centra en el hombre, no en Dios. Se centra en sus experiencias y no en el Cristo crucificado, no en el Cristo resucitado, no en el Cristo glorificado, sino en la experiencia. Pero entonces, hermanos, yo pregunto, ¿qué es lo que nos enseñan las Escrituras? ¿Será que esto de las experiencias emocionales acreditadas al Espíritu lo enseña la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Hermanos, la Biblia enseña que el Espíritu ha sido enviado para testificar a Cristo. Si no lo cree, léalo allí. Léalo allí, Juan 15, verso 26. Así está. Él ha venido para testificar a Cristo. Ahora, ¿sí sabe usted qué es testificar? Es importante esa palabra. ¿Qué es testificar? Sencillamente testificar es dar testimonio. Dar testimonio. Un testigo es aquel que estuvo presente en un hecho y puede dar fe o dar crédito de lo que ocurrió en esa situación. Este es el Espíritu Santo. Él es un testigo y Él va a dar testimonio. Eso es testificar. Dar testimonio, declarar, confirmar algo como verdadero. Eso es ser un testigo. Y el Espíritu Santo viene como testigo de Cristo. Entendiendo esto, hermanos, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo fue enviado para declarar con poder y verdad quién es Cristo.
Lo que tanto nosotros lidiamos como iglesia. Siempre venimos a este lugar cuando abrimos las Escrituras es a resolver esa bendita respuesta: ¿quién es Cristo? Y el Espíritu Santo ha venido para declarar esa verdad de quién es Cristo. Y en la práctica, hermanos, nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo de testimonio, de ser testigo de Cristo. La podemos ver en dos líneas. Por un lado está la inspiración de las Escrituras, y en segundo lugar, en otra línea, está la iluminación de las mismas. Allí vemos al Espíritu Santo obrando como testigo en la inspiración y en la iluminación. Hermanos, el Espíritu Santo es testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue Él, el Espíritu, quien inspiró a los profetas, inspiró a los apóstoles para escribir la palabra de Dios, que trata ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los dos hablan ¿de quién? De Cristo. Y quiero que lo asentemos con un texto en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Miren lo que dice Pedro. En el Nuevo Testamento, él escribió esto siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él dijo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Fíjese, aquí Pedro está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hasta aquí Pedro está diciendo que desde la antigüedad los profetas de Dios del Antiguo Testamento profetizaron de Cristo. De Cristo y nada más que de Cristo. Verso 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, en esta nueva dispensación, ahora en el Nuevo Testamento, esas verdades que fueron dadas por los profetas en la antigüedad, ahora son anunciadas en este siglo, en este tiempo, por el Evangelio. Un Evangelio que aquí mismo el apóstol Pedro dice: el Evangelio por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu. Así es que, amado hermano, quien quiera conocer a Cristo conforme a la verdad, tendrá que ir a las Escrituras. A las Escrituras, que son el testimonio del Espíritu Santo. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Cualquier otra idea, cualquier otra fuente de conocimiento será una deformación de la verdad de Cristo. Hermanos, en otras palabras, Cristo sin Escrituras siempre va a resultar en un Cristo imaginario, en una invención. Cristo sin Biblia es un Cristo que tiene todas las arandelas y toda la imaginación del ser humano. Hoy en día, hermanos, muchos hablan de Jesús, ¿verdad? Pero no del Jesús revelado en las Escrituras. Se presenta incluso a un Cristo sentimental, ¿sí? No notan cuando llega el tiempo de la Semana Santa y ponen toda esta serie de películas y todos se enternecen viendo cómo ese hombre que protagoniza a un Cristo se enternecen y se doblegan ante ello, emocionales, motivados.
Hoy se vende y se presenta un Cristo sentimental, incluso un Cristo motivador, en casos más extremos a un Cristo revolucionario, a un Cristo milagrero, o simplemente se presenta un Cristo que es un amigo espiritual, completamente desvinculado de su divinidad, desvinculado de su señorío, desvinculado de su obra redentora de la cruz. Hermanos, este Cristo deformado es producto de la ignorancia, de ignorar el único testimonio autorizado sobre él, y es el testimonio del Espíritu Santo que se llama la Biblia. La Biblia. Hermanos, por eso es que tantas iglesias que se llaman cristianas se quedan sin testimonio, porque se la pasan distraídos haciendo cosas que el Señor no les ha mandado. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, pero es lo que menos hay. No se escudriña la Biblia, si acaso se dice tener una Biblia. La Escritura inspirada por el Espíritu Santo es el único testimonio autorizado sobre Cristo Jesús. Ahora, el resultado del testimonio del Espíritu Santo, pues hermanos, es un Cristo verdadero. Es un Cristo que nos muestra cuál fue su obra, cuál fue su palabra, cuál fue su relevancia. Y es a ese Cristo con conocimiento que ahora podemos adorarle. Pero si el resultado de la ignorancia o de la imaginación del hombre le llaman a algo o a alguien Cristo, hermanos, el resultado es un Cristo hecho a la medida de los hombres. Un Cristo que no confronta el pecado, un Cristo que no glorifica al Padre, y mucho menos un Cristo que salva. Solo el Cristo de la palabra es el verdadero Salvador. Ahora, ya que tenemos, hermanos, toda la revelación de Dios en los 66 libros, ahora el Espíritu Santo testifica de Cristo por medio de la iluminación. ¿Cómo es eso? Hermanos, la comprensión espiritual de Cristo, la comprensión espiritual del Evangelio, depende de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Hermanos, no es simplemente un testimonio externo. Hay muchos que han escuchado el Evangelio y aún así no han creído, aún así no han sido convencidos. Han escuchado lo externo, han escuchado la letra, pero es que esto significa que el Espíritu Santo no les ha dado el testimonio espiritual en su corazón. Se han quedado solamente con un testimonio externo, pero el testimonio espiritual del Espíritu Santo en la iluminación se trata de un testimonio que es en el corazón, es un testimonio interno, es un testimonio que es eficaz. Y es cuando el Espíritu Santo abre los ojos espirituales de los creyentes para que puedan ver a Cristo como glorioso, como el suficiente Salvador, no solamente comprendiendo la verdad escritural, sino además afirmando esa verdad en el corazón. Es muy distinto tener a un Cristo netamente intelectual aquí en la cabeza. Si el Espíritu no lleva esa verdad al corazón, si el Espíritu no ilumina la verdad espiritual, no hay nada. No hay nada. Así es que en la obra de la iluminación del Espíritu Santo, Él da testimonio de Cristo. Él testifica de Cristo. ¿Por qué? Porque le da a conocer a ese Cristo escritural, le asienta por medio de la fe que es real en el corazón del creyente. Es una verdad en el corazón, dando por cierto lo que el Evangelio enseña gracias a la fe. Cualquiera puede llegar a la conclusión de decir el Evangelio es locura, y uno ya lo escucha decir: ¿yo cómo voy a seguir a un Dios que envió a su Hijo a morir? Les parece loco.
Y tienen el concepto porque así es. El Padre envió a su Hijo a morir por pecadores. Escucharon el Evangelio, pero les falta algo: el testimonio del Espíritu. No han sido movidos por el Espíritu en su corazón a que esa verdad escritural sea creída por la fe. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 20, nos habla de esta verdad, de la iluminación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Tome la cita y yo la leo. Dice la Escritura, dice el apóstol Juan, el mismo que escribió este evangelio que estamos estudiando. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y entiéndase aquí por santo al Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Hermanos, el testimonio del Espíritu Santo no ocurre de una manera que usted crea que hoy no sabía nada y de inmediato ya lo sabe todo. No. El Espíritu Santo usará la Biblia para que usted conozca la verdad y usted la creerá. Claro, cuando aquí dice que conocerán todas las cosas, no significa que usted será diestro en las matemáticas, en la biología, etc. No, no es eso. Tiene que ver es con las verdades salvíficas. Tiene que ver con el Evangelio. Usted podrá entender que Cristo es su Salvador. Usted podrá entender que usted es pecador. Usted podrá saber y creer que solamente en Cristo puede encontrar la reconciliación con el Padre. Pero el Espíritu ha de usar la Biblia. Utilizará la Escritura. Y nos hará saber quién es Jesucristo. Ahora, entienda esto. El testimonio del Espíritu Santo no ocurre de manera separada o desconectada. Aunque Él es quien obra internamente, iluminando y convenciendo con poder divino, esa obra se complementa providencialmente con el testimonio externo y con el testimonio visible de los discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, nos dará la capacidad de comprender lo que está en la Escritura, de una manera u otra. Pero cuando no hay esa suficiente comprensión, también nos enseña la Escritura en la carta a los Efesios que nuestro Dios le dio dones a la iglesia, regalos, y entre esos regalos están los pastores y maestros. Ahí está. ¿Para qué? Para complementar esta obra de testimonio, para poder traer claridad de quién es Cristo para los hermanos. Pero esto va más allá, y es que el Espíritu Santo en su obra de testimonio va a usar a cada uno de los discípulos para que sean testigos también. Entonces, les testifica de Cristo, les capacita y ahora los usa para que sean de testimonio a otros. Así como el Espíritu testifica de Cristo en el corazón de los hombres, los apóstoles fueron llamados a testificar de Cristo de forma externa. Hermano, ninguno, ni porque fuera apóstol, tenía la capacidad, ningún ser humano tiene la capacidad de convencer a nadie en el Espíritu. A nadie, solamente por fuera, lo externo. El apóstol, como el predicador, como el maestro, únicamente profiere un mensaje externo, pero quien convence en el interior es el Espíritu de Dios. En ese sentido, hermanos, el testimonio apostólico
no puede ser considerado independiente, sino que es un testimonio o una labor que es guiada, es una labor que es respaldada y vivificada por el Espíritu Santo. De esta manera, Dios ha provisto un testimonio que es pleno, hermanos. El Espíritu como testigo interno y los discípulos como testigos oculares de la vida, muerte y resurrección del Salvador, dando un testimonio externo. ¿Cómo ven esa labor? ¿Puede fallar? No va a fallar. Por eso es que el tercer punto de mi sermón, después de haber hablado del envío, de la promesa del Espíritu Santo, de haber hablado de la obra del Espíritu Santo, ahora el Señor nos lleva a un tercer punto. Yo creo que es el clímax de lo que Él les quiere decir, que el propósito de enviarles al Consolador es para que les lleve a poder cumplir con la responsabilidad de ser testigos en este mundo que tanto los odia. La responsabilidad de los discípulos de ser testigos. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio, ¿qué dice allí? También. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo son también llamados a ser testigos. ¿Por qué? Porque su vocación no se limitaba únicamente a seguir a Cristo como su maestro, como discípulos, ¿sí? No era simplemente sígame y escuchen y aprendan. No se quedaba en eso, iba más allá. La vocación de estos apóstoles incluía ahora la proclamación activa de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han experimentado con Cristo. Hermanos, desde el principio, nuestro Señor Jesucristo no solo los llamó para estar con Él, y lo leíamos hoy en el Evangelio de Lucas, que dice: ahora serás pescador de hombres, ¿sí? No sencillamente ven y sígueme. Eso hace parte del discipulado, eso hace parte de ser cristiano, seguir al Señor. Pero ahora está la expresión de una comisión especial: vayan y sean pescadores de hombres. Entonces, desde el principio, nuestro Señor Jesucristo llamó a estos hombres no solamente para que lo siguieran, sino también para que ellos tuvieran la capacidad, después de haber sido enseñados, para ser enviados a predicar. Por eso es que esos 3 años y medio aproximadamente que estuvieron con el Señor Jesucristo, se trató de un tiempo de preparación para una labor mayor, más grande. Hermanos, el testimonio de los discípulos es sumamente fundamental en el plan de redención. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque fueron estos apóstoles que fueron testigos oculares. Ellos vieron al Señor Jesucristo, estuvieron con Él, comieron con Él, estuvieron en su vida, en su muerte, en su resurrección. Ellos fueron testigos oculares de Cristo. Y como tales, ellos fueron comisionados para dar testimonio de esas verdades. Ellos fueron testigos directos. Ellos conocieron a Jesús y tenían todo lo necesario para poder testificar de Cristo. Por eso el Señor, antes de partir al cielo, les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Miren el orden. Antes de ser testigos, necesitaban recibir poder. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ser testigo implica hablar con autoridad, ¿no le parece? Uno dice, bueno, el Espíritu Santo, claro, tercera persona de la Trinidad, testigo con autoridad. Pero un hombre, un ser humano, una criatura con autoridad. Sí, una criatura solamente puede tener autoridad si esa autoridad le ha sido conferida. Y Cristo llamó a esos hombres y les dio autoridad, con tal que les dice: y me seréis testigos. Les doy autoridad.
Implica hablar con autoridad, implica hablar con convicción acerca de la obra salvadora de Cristo. Mire, solamente para poder ser testigo de Cristo y hablar con convicción, pues usted tuvo que experimentar, ser testigo de su propia salvación. Porque ¿de qué va a hablar? De algo que no conoce. Para poder hablar de la obra salvadora es necesario que haya experimentado la salvación. Y claro, ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si usted lo lee muy bien allí en el versículo 27, por eso yo les decía que siga el orden de Hechos 1:8, que dice: primero recibirán poder y después serán mis testigos. Y ese es el mismo orden que nos presenta el Señor aquí en el verso 27, al decirnos: y vosotros daréis testimonio. ¿Qué significa esto? Que se trata de una misión futura. De una misión futura. Están allí, en el aposento alto, después de la última cena. Ese es el contexto. Justo antes de que el Señor sea apresado. Y el Señor les dice esto: en un futuro, no muy lejano, daréis testimonio también. Es una misión futura, pero es una misión futura que, como les digo, está fundada en el poder del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay un testigo legítimo, no hay un testigo autorizado por Dios. Así es que, hermanos, nosotros podemos decir que hasta ese momento los discípulos no habían dado testimonio de Cristo. ¿Sí lo han pensado? Hasta ese momento, en el que está escrito aquí, Juan capítulo 15, hasta ese momento los discípulos no habían dado testimonio de Cristo. Es más, por los evangelios sinópticos, nosotros podemos saber que esa misma noche, el Señor, en esa misma noche, Él les dijo: todos vosotros os escandalizaréis. Y esa palabra, escandalizar, en el griego tiene un significado: se quedarán sin fe, no me creerán. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando lo apresaron? Si acaso uno sacó la espada y le cortó la oreja al otro. Pero en general, todos huyeron. Todos, difuminados en la oscuridad, huyeron y abandonaron al pastor. Solo, hermanos, hasta que el Espíritu Santo vino sobre estos hombres aterrorizados que estaban justo en un aposento alto también, estaban agazapados, justo hasta que el Espíritu Santo vino, es que estos apóstoles comenzaron a dar testimonio de Jesucristo sin temor, con todo denuedo, con tal que el temor a la muerte ya no era un obstáculo. Con tal, hermanos, que la misma Biblia registra el martirio de algunos de ellos. Nos habla del martirio de Jacobo. Murió testificando al Señor. También se nos habla de que el Señor profetizó la muerte de Pedro por dar testimonio del nombre de Cristo. Y aún el mismo Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él anticipa su muerte, ¿sí? Como hablando de: he de morir por la causa de Cristo. Ahora, de los demás no tenemos registro bíblico, pero se han encontrado en registros históricos que los demás apóstoles fueron también martirizados, y esos escritos quedaron preservados por los primeros cristianos, diciendo que ellos también murieron a causa del nombre de Cristo. Fueron martirizados, y en ellos se acuña precisamente ese título: mártir. Y esa palabra es especial, mártir, porque mártir describe a una persona que da testimonio de Cristo hasta la muerte. Es un testigo, hasta la muerte. Hermanos, sobre los apóstoles estuvo la gran responsabilidad de esparcir todo lo que el Espíritu Santo les reveló de Cristo. Y esto es poderoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, les recordó fielmente cada obra, cada palabra que el Señor Jesucristo les dijo en su ministerio terrenal. Mire, pasaron años desde que los apóstoles estuvieron con Cristo a que se empezara a escribir el Nuevo Testamento. Y
¿Con qué fidelidad escribieron ellos? Y yo se los he dicho muchas veces. Si yo les pongo la tarea de que ustedes recuerden, cuando menos, ¿qué hicieron hoy hace un año? Ninguno de ustedes, ni yo mismo, pudiéramos decir, hace un año, ¿dónde estaba siquiera? Pero estos hombres tuvieron esa capacidad dada por el Espíritu Santo, quien les recordó fielmente cada una de las obras de Cristo, cada palabra que el Señor dijo en su ministerio terrenal. Y es así, hermanos, es así como hoy tenemos la garantía que la iglesia de hoy se nutre de la fe apostólica. Somos nutridos por la obra poderosa del Espíritu Santo en esos hombres. Hermanos, todos los cristianos somos llamados a ser testigos de Cristo. Todos. Proclamando con nuestra vida, por nuestras palabras, el Evangelio de gracia. Pero sin embargo, hermanos, este testimonio es distinto al de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron testigos oculares, directos. Ellos vivieron con Cristo. Y usted dirá, ¿y Pablo? ¿Pablo fue testigo ocular? Sí, Pablo fue testigo ocular. Cuando el Señor se apareció en camino a Damasco, él cayó derrotado frente al Cristo glorificado. Y dice la Escritura que el Señor le reveló todo lo que tenemos en sus cartas. Todo. Con tal que la misma carta a los Gálatas nos dice que después de la conversión de Pablo, él no fue a Jerusalén a presentarse a los otros apóstoles para que no digan, sí, yo soy apóstol, es por causa de los hombres. No, yo soy apóstol de Cristo porque él se me reveló a mí, fue testigo ocular de Cristo. Nosotros sí somos diferentes, somos distintos. Nosotros no somos testigos oculares del Cristo resucitado. Mientras que los apóstoles hablaron con autoridad, con esa autoridad directa como enviados de Cristo al ser apóstoles, ahora todos los creyentes hoy que testifican fielmente, apoyados en el testimonio apostólico contenido en las Escrituras, pueden decir, somos testigos autorizados de la verdad. Hoy la iglesia, hermanos, continúa ese testimonio fiel, no con una revelación nueva. Nosotros no creemos eso. Nosotros, si testificamos de Cristo y queremos ser testigos fieles, ¿qué hemos de hacer? Proclamar la palabra apostólica inspirada, la Biblia. Nada más que la Biblia. Así los discípulos, y por extensión toda la iglesia, son llamados a vivir, son llamados a hablar de una manera que sea coherente con el mensaje de Cristo, siendo luz en medio de las tinieblas y embajadores en el reino de Dios. Por eso me parece tan vital esas preguntas que bien entrelazó el apóstol Pablo al escribir a los romanos en el capítulo 10. Él dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? Y sigue preguntando, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor nos usa poderosamente para llevar, para hablar, para ser testigos de Cristo. Y podemos decir que somos verdaderos testigos. ¿Por qué? Porque creemos en la salvación de Cristo. Es decir, creemos en su vida, creemos en su muerte, creemos en su resurrección, creemos que todo eso fue obrado a nuestro favor. Y lo dice la Biblia, que es inspirada por Dios mismo. Somos testigos fieles, hermanos, cuando hablamos de Cristo Jesús a otros por medio de la Escritura. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de esta porción? Hermanos, el Espíritu Santo no viene a reemplazar a Cristo. Entiendan, no viene a reemplazar a Cristo. Él viene a exaltarlo. Él viene a glorificarlo. Él viene a hacerlo presente en medio de su iglesia. Hermanos, su obra no es independiente, su obra no es
contraria a la de Cristo, sino perfectamente unida a ella. Toma lo de Cristo y nos lo da a conocer, como más adelante lo va a expresar el Señor en el capítulo 16. El Espíritu Santo es quien capacita a todo creyente para ser testigo fiel del Señor en un mundo que le rechaza. Así como el Espíritu dio poder a los apóstoles para predicar con valentía en medio de la persecución, también hoy, hermanos, también hoy el Espíritu continúa obrando en la iglesia, capacitándolo. ¿Para qué? Para que proclame el Evangelio con fidelidad, con humildad, con firmeza. Eso lo hace. Por tanto, hermanos, nuestra misión no ha cambiado. Estas palabras que encontramos en Juan 15, 26 y 27 son para nosotros. Somos llamados a testificar a Cristo no con nuestras palabras, sino con la palabra del Espíritu. ¿Sí? Con las palabras del Espíritu. Y si yo digo que podemos testificar con nuestras obras, lo digo es porque hemos de reflejar el carácter de Cristo, lo que la palabra ha hecho en nosotros y nos ha transformado. En ese sentido, sí podemos decir que podemos testificar a Cristo por medio de nuestra obra, por medio de nuestra vida. La gran pregunta es entonces, hermanos, ¿estamos nosotros realmente rindiendo testimonio de Cristo? ¿Con la misma claridad, con la misma veracidad, con el mismo poder que lo hace el Espíritu Santo? Hermanos, que cada cristiano debe examinarse en su vida a la luz de este pasaje y busque depender cada día más del Espíritu Santo para cumplir con esta gloriosa tarea de testificar a Cristo. No es por nuestras fuerzas, hermanos, sino por el poder del Espíritu en nosotros. Así es que este pasaje, hermanos, nos debe recordar, es un recordatorio y debe estar allí todos los días, que debemos testificar a Cristo, que no se trata de una tarea que está reservada a unos pocos. Esto no es para el pastor, esto no es para el maestro, esto no es solamente para los super espirituales, no, esto es una tarea para todos. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la comisión de Cristo? ¿Sí? Ir y hacer discípulos. Todo lado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Hermanos, esta tarea es para todos, es un llamado para todos los creyentes. Vivimos en un mundo que verdaderamente aborrece al Señor y nos aborrece a nosotros, aborrece la verdad del Evangelio. Por lo tanto, no debemos sorprendernos cuando nuestro testimonio sea rechazado. Eso no es de sorprendernos, hermanos. Estábamos advertidos, el mundo nos va a odiar y seremos rechazados y aborrecidos. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no nos ha dejado solos. Él prometió al gran Consolador, al Espíritu Santo, quien da testimonio de Cristo y nos capacita para seguir en la lucha, en la lidia, de seguir llevando el mensaje del Evangelio. Por tanto, hermano, como cristianos, es nuestro deber entender que ser testigo de Cristo, es decir, con nuestra vida, con nuestra palabra, la palabra de la Escritura, con la fidelidad que debemos al Señor, hermanos, ser un testigo de Cristo es un deber inseparable de nuestra identidad como redimidos. Si somos pámpanos de la vid verdadera, el fruto será ser testigo de Cristo. Hermanos, el rechazo del mundo no tiene por qué ser una excusa para silenciarnos. Por el contrario, ese rechazo viene a ser esa ocasión para mostrar que hay una esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no confiamos en nuestras capacidades, sino confiamos en el poder del Espíritu de verdad que obra en nosotros. Así, cada día va a ser una oportunidad más para proclamar humildemente, con valentía, el nombre de aquel que nos salvó. Si es que es una realidad en nuestras vidas. Por eso, váyase con esta pregunta. ¿Usted está siendo un testigo fiel, como el Espíritu Santo lo es? ¿Un testigo fiel? Usted es cristiano.
lo ha profesado. Ahora no le queda más que testificar de Cristo por el poder del Espíritu. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.